El ejercicio anterior se ha modificado levemente colocando ahora un vacío. Este vacío lo que hará será modificarme la posición del centro de masa. Entonces, para X o para la distancia en X del centro de masa, tendría ahora dos áreas. Un área que es de 5 metros por 6 metros, 5 por 6 metros por su centroide o la posición de su centroide que estaría por aquí hasta el eje que sería entonces de 2.5 metros más otra área más pequeñita que sería el área acá. Esta voy a llamarla un área 1 y acá un área 2. Entonces el área 2 que sería de 3 por 4 metros por su posición que estaría pues 8 metros, que es la total, menos 1.5 por aquí, entonces me daría por 6.5. De ahí entonces que eso lo divido entre el área total, que sería de 5 por 6 más 3 por 4, y me daría una posición de 3.64 metros. ¿Listo? Menor que el caso anterior porque ahora pues tengo un vacío. Lo mismo haría para la posición en Y. Entonces el área grande de 5 por 6 metros, el área 1, tendría un brazo de 2 metros, perdón, de 3 metros, más el área pequeña de 3 por 4, que tendría un brazo de 4 metros en Y, entre el área total, que sería de 5 por 6 más 3 por 4, y aquí me daría entonces de 3.29 metros. Y esa sería la nueva posición del centro de masa. Listo, 3.64 en X, vamos por aquí, y 3.23. Entonces ha cambiado levemente ese centro de masa. El centro de rigidez se mantiene igual que el ejercicio anterior. ¿Listo? Porque los pórticos mantienen su rigidez, mantienen su distancia, así que el centro de rigidez es el mismo del ejercicio anterior. Que había dado XCR igual a 3.67 metros y YCR igual a 3 metros. Entonces 3.67 va a estar muy cercano a esta, pero a 3 metros aquí estaría el centro de rigidez. Eso sería lo que cambia para este caso en que solamente se le colocó un vacío a la losa. Muy bien, visto eso, vamos a ver algunas consideraciones adicionales para el caso de la rigidez. Y algo muy importante, y es que la NSR10 establece en el numeral A343, los invito para que lo busquen, establece que la rigidez se calcula a criterio del diseñador. Y es algo importante, o sea, la norma en ninguna parte te va a establecer cómo calcules esa rigidez. O sea que si utilizamos las ecuaciones de Wilbur es válido para la norma siempre y cuando según tu criterio pues estés en un caso que es aplicable para esas ecuaciones. Si calculas con edificio de corte también, si tú consideras que tu estructura se comporta como tal, pues es válido. Lo único que establece posteriormente en el capítulo C8 es que deben permanecer constantes estas suposiciones a lo largo de todo el análisis que se realice.
¿Listo? Y también recomienda utilizar rigideces relativas, relativas no, una rigidez efectiva para calcular las deflexiones laterales. Esa rigidez efectiva está en función del grado de fisuración de los elementos. Si ustedes recuerdan su curso de concreto armado, pues las estructuras o los elementos se diseñan para que se fisuren. Entonces la norma establece que se tiene que considerar ese grado de fisuración. Esto realmente se puede discutir bastante sobre esto. ¿Listo? Hay muchas investigaciones respecto a esto. La norma básicamente lo que establece es que para considerar esa fisuración reduzcas la inercia bruta que tiene un elemento. La reduzcas si consideras que el 30% de la sección se ha fisurado, si el 50% se ha fisurado, entonces establece que reduzcas esa inercia. Son valores bastante altos. Si ustedes buscan en la literatura, esto se investiga bastante a ver de qué orden tienen que ser las secciones transversales para que se fisuren un 30%, por ejemplo. Entonces, los invito a leer un poco más sobre esta parte para establecer algunas conclusiones respecto a eso. Recordemos, la norma es una serie de recomendaciones, ¿listo? Siempre, y ahí lo establece, tiene que primar el criterio del diseñador. Muy bien, algo también importante es que cuando se hace la distribución, del cortante de piso, entre los elementos resistentes, que los elementos resistentes pueden ser pórticos, pueden ser muros, pueden ser combinación de muros y pórticos, pues esa distribución se debe hacer según dos aspectos, según la rigidez del diafragma y según la rigidez lateral del, eh, del pórtico o muro. Muy bien. Esta parte ya la hemos visto, la rigidez lateral del pórtico muro, ya establecimos que es importante porque con base en eso se distribuye mi cortante de piso. Pero ahora miremos qué significa la rigidez del diafragma. Cuando existe un diafragma rígido es cuando a nivel de entrepiso hay un sistema que te uniformiza los desplazamientos. Esto puede pasar cuando existe una losa maciza, una losa aligerada. ¿Listo? En una losa maciza se cumple excelente la condición de diafragma rígido. En la aligerada, digamos que más bien aceptable. En el sistema de bloquelón yo no digo nada, ¿listo? Para mí no es claro si se comporta como diafragma rígido y en otros sistemas. O sea, el diafragma rígido tiene que garantizarte que cuando aparezca este cortante de piso a nivel I, entonces los desplazamientos asociados a, a ese cortante lateral van a ser tales que mi sistema se va a mover de forma uniforme. ¿Listo? Va a estar desplazándose de forma uniforme. Y podemos incluso decir que podemos estar estableciendo el mismo desplazamiento lateral en el nivel.
¿Esto qué me va a permitir garantizar en mi análisis? Que cuando yo voy a calcular el cortante que viaja, por ejemplo, por este pórtico, pues podría establecer que ese cortante lo llamamos un cortante de piso em, en el nivel I del pórtico. Digamos que este es el pórtico del eje B y este es el pórtico del eje A. Entonces el cortante del piso en el nivel I del pórtico del eje B va a ser proporcional o va a ser una función de la rigidez lateral de ese pórtico B. ¿Listo? O sea, se va a distribuir proporcional a la rigidez que tenga ese pórtico. Y lo mismo para el pórtico en el eje A. Cuando calcule el cortante eh, que se reparte en este pórtico a nivel I en el eje A, pues también establecería que va a ser una función solamente de la rigidez de este pórtico del eje A. Esto es lo que me garantiza entonces el comportamiento de diafragma rígido. Recordemos y recuerden, tiene que ser capaz de uniformizar los desplazamientos laterales en el nivel. Cuando existe, o cuando mejor dicho, no existe un diafragma rígido, estaríamos hablando de un diafragma flexible. Va a estar muy asociado al comportamiento en la cubierta de un sistema, porque en ese nivel pues usualmente no se coloca losa. Si ya va una losa de cubierta, bueno, el comportamiento sería más ligado a comportamiento de diafragma rígido. Pero cuando tenemos una cubierta, por ejemplo una cubierta liviana unido por un sistema de correas, teja, este sistema es incapaz de uniformizar mis desplazamientos. ¿Listo? Entonces, no podríamos garantizar que los desplazamientos se uniformicen en el nivel. Con esa condición, entonces ya los cortantes que se distribuyen a partir del cortante de piso en cada uno de los pórticos, pues ya no va a ser proporcional a la rigidez. ¿Listo? Entonces acá tengo el, el cortante de piso en el nivel I para el pórtico B y por aquí el cortante de piso en el nivel I para pórtico A. Entonces este sistema o en esta condición ya no hay una distribución según la rigidez. Y para este caso hablaríamos de que estos cortantes se van a distribuir aproximadamente en función de un área aferente. Me explico. Digamos que tengo otro eje de pórtico por aquí. Voy a ponerlo en otro color. Entonces tengo otro pórtico que está aquí. Listo, entonces un pórtico A minúscula. Si yo quiero determinar, por ejemplo, cuál es el cortante en ese pórtico del nivel I de el eje A minúscula, establecería que va a estar en función del área aferente. ¿Qué área aferente? La mitad de este lado más la mitad del lado superior. ¿Listo? Un área aferente, como hacíamos el diseño de las losas. ¿Listo? Entonces, hablemos mejor de un ancho aferente, queda mejor. Ancho aferente.
Sería aproximadamente igual, ¿listo? No es que sea exactamente igual, sino aproximadamente igual. Entonces, en conclusión, siempre que manejemos losas macizas, por ejemplo, sería la condición más ideal demostrada de que este sistema es capaz de comportarse como un diafragma rígido y de uniformizar los desplazamientos. Y cuando estemos en esa condición, entonces los cortantes los vamos a distribuir en función de la rigidez de rigidez lateral de cada pórtico. Entre más rígido sea mi pórtico, pues más cortante va a tomar. Si los pórticos tienen la misma inercia, módulo, elasticidad, longitud, dimensiones, pues tendrían la misma rigidez y tomarían la misma cantidad de cortante.